Lectura del libro, Caminos de autorrealización. La integración trascendente. Tomo 2. Por Antonio Blay. Capítulo 3. Complemento al capítulo anterior. En el capítulo anterior comentábamos, a grandes rasgos, la existencia de varios niveles de conciencia que corresponden a la línea evolutiva del hombre, y de cómo cada nivel de conciencia corresponde a un mundo que se gobierna, se rige por unas leyes que son distintas de las de los otros niveles. Ley del más apto. Decíamos que, en principio, existe el nivel más primitivo, más elemental, al que corresponde la ley del más apto. Por esta ley el hombre desarrolla, a semejanza del reino animal, su actitud para sobrevivir, para imponerse a los demás y también para defenderse de los demás. En definitiva, para crecer un poco, o un mucho, a expensas de los demás. En este nivel, la conciencia actúa exclusivamente bajo los impulsos de la afirmación, de la conservación y del crecimiento. Podríamos decir que, aquí, el hombre es como un mecanismo. Sigue necesariamente las presiones del interior y trata de luchar con el exterior para obedecer a esta imperiosa exigencia. La finalidad de este nivel es hacer que el individuo sea fuerte y desarrolle habilidad. Habilidad pasiva de adaptarse o habilidad activa de dominar, de modificar lo exterior. Esto redunda en beneficio de la raza, ya que, mediante la transmisión de estos rasgos, se asegura su subsistencia. El hombre que se mueve a este nivel que en apariencia la mayoría hemos trascendido, se caracteriza porque tiende a utilizar, sin restricción, su capacidad de imponerse, de adquirir, de poseer, de dominar. Su único freno es el miedo a la sanción social. Ley de causa y efecto. La segunda zona o plano de conciencia es aquella que está regida por la ley de la justicia equitativa. En ella, la persona descubre que existen otros seres y que estos tienen valor por sí mismos. Entonces la importancia que anteriormente quedaba absorbida de un modo absoluto por el yo personal se reparte entre el yo y el otro. Podríamos decir que se va desarrollando una conciencia social. A medida que la persona va evolucionando, va dando una importancia mayor a este factor social, hasta que, finalmente, acepta la norma de que lo mejor es aquello que beneficia al mayor número de personas y no solamente al propio individuo. Esta es, más o menos, la etapa de la conciencia en que vive el hombre actual. La etapa en la que todos sabemos que los actos tienen una consecuencia, una responsabilidad. En este nivel opera, pues, la ley de causa y efecto, lo que en Oriente se conoce con el nombre de karma. Todo acto realizado, bueno o malo, tiene sus consecuencias inevitables de bien o de mal. En cada acto y en cada actitud que la persona adopte hay una justicia inminente que necesariamente entraña consecuencias matemáticamente justas. Todas las leyes de la moral, las del derecho, etc., se basan en este nivel de conciencia. Podríamos decir que la persona deja de ser empujada por aquello que son sus impulsos, que deja de ser el hombre máquina, el hombre pasivo frente a sus propios impulsos para descubrir ciertos valores. Se contrapone el valor de sí mismo con el valor de los demás. Empieza a apuntar una capacidad de autodeterminación. Esta es la etapa del desarrollo de las facultades a un nivel humano, del desarrollo de esta capacidad que se llama libre albedrío, en el sentido de que el hombre llega a dar más importancia a lo que considera bueno para todos que a lo que solamente considera bueno para sí mismo. Es el amanecer de la autoconciencia. Ley espiritual. En el tercer nivel, que podemos llamar nivel de conciencia espiritual, ya no rigen tales leyes. Solamente se vive aquí la conciencia de la única realidad que existe, la divinidad. Todo es expresión de esta divinidad. Desde este nivel todo se vive tal como la divinidad lo está viviendo, lo está manteniendo. Así, pues, en este nivel superior existe la verdad positiva de las cosas, la única verdad, el bien total de las cosas y de las personas, el único bien, el amor, la felicidad única de todas las cosas, el único amor y felicidad. Es en este nivel donde el hombre culmina la realización de su ser, de su identidad, haciéndose uno con la realidad superior, Dios. Así,
pues, cesa en la función de regir personalmente su propia actividad, cesa en el uso de su libre albedrío, en el sentido del segundo plano, para pasar a una culminación total de su libertad. El hombre llega a la libertad total de sí mismo cuando realiza plenamente la realidad de su ser espiritual. Cuando este ser espiritual puede vivirse y expresarse de un modo total, se vive la libertad total, puesto que es la liberación. En este sentido, vivir la plenitud del ser es vivir exactamente toda la capacidad de libertad posible. Esto da, a su vez, una conciencia de independencia interior, de felicidad y de plenitud. Curiosamente, la persona que está todavía en el segundo nivel cree que esto es una negación de la libertad, una privación de algo que considera precioso, sin darse cuenta de que ella, por su parte, solo tiene una minúscula parte de su verdadera libertad, de su verdadera afirmación como ser consciente y volitivo, como ser capaz de expresar esa realidad que es. Ese nivel superior donde esa realidad se expresa de un modo pleno, total, es decir, donde se vive de un modo pleno y total en el sentido de liberación, de plenitud, de felicidad, de amor y de energía. Entonces la persona deja de autodeterminarse y vive una conciencia permanente de su identidad divina. Podríamos decir que todo sucede, todo ocurre, pero que todo sucede y ocurre en el ser y por el ser, en el ser y por el ser que es mi verdadero ser. Nos gustaría que esta idea se comprendiera en toda su profundidad. Al principio, el hombre es un juguete pasivo, un paciente de las fuerzas operantes, instintivas, de supervivencia, de superación, de expansión, de reproducción. No tiene libertad. No hay opción. Solo existe un determinismo absoluto. Después, cuando la persona va desarrollando su capacidad de discernimiento, descubre, mediante la conciencia objetiva, la existencia de otros seres que poseen una importancia intrínseca. De ahí surge todo un juego de valoraciones y de interacciones con el no yo, con la sociedad. Entonces se encuentra con que, por un lado, ha de adquirir unos conocimientos precisos de la naturaleza del exterior, de sus modos de funcionamiento y relación. De este modo desarrolla su inteligencia, su capacidad de adaptación. Pero al mismo tiempo necesita estar haciendo constantemente un juicio, una deliberación, una elección, porque se encuentra, por una parte motivado por las leyes primitivas de su propia afirmación exclusiva, y, por otra, por los nuevos valores que va descubriendo en los demás. Se da cuenta de que los demás son y valen por sí mismos. Esto es lo que da lugar a un libre albedrío, el cual es simplemente una acción para hacer prevalecer un impulso más primitivo u otro más superior. Este libre albedrío es también algo relativo, ya que solamente es efectivo en el momento en que la persona puede realmente elegir, es decir, en el momento en que las dos fuerzas están relativamente equilibradas. Si lo que predomina son los impulsos primitivos, la persona no tiene elección posible, aunque teóricamente siga sosteniendo que sí la tiene. Ahora bien, cuando la persona está suficientemente madura para poder contraponer a sus propios impulsos aquello que son motivaciones de la sociedad, el bien de los demás, es cuando existe la posibilidad de elección, es decir, el libre albedrío. La apertura a la presencia divina. A medida que este libre albedrío va evolucionando llega un momento en que la persona descubre que lo que realmente está actuando no es su yo personal, sino una fuerza, una inteligencia, un amor que nos mueve a todos y que es nuestra verdadera base. Entonces la persona descubre que su afirmación no consiste en hacer esto o aquello, sino en ser cada vez más aquello que nos hace ser. Cuanto más se puede vivir lo que es la profundidad del ser, la identidad profunda de uno mismo, más se vive la plenitud, la afirmación, la realidad. Entonces, como esta naturaleza profunda es la misma que la de la inteligencia que está rigiendo todas las cosas, cuanta más conciencia de ser tenga la persona más claro le resulta que, en cada momento, solo es posible hacer una cosa, que la dualidad es solo aparente. El hecho de ser y la voluntad de hacer se unen. La valoración de las situaciones y la inteligencia de lo que conviene son una sola cosa. No en el hombre, sino en el fondo del hombre, en lo que es su base, su raíz.
Entonces la persona se encuentra con que cada situación es única y da una respuesta única, auténtica, que no procede de su yo personal, que no viene de su discernimiento puramente intelectivo, sino de su facultad intuitiva, de esa mente superior que es la misma que se está expresando también a través de lo exterior. Podríamos decir que se está viviendo la voluntad de Dios, de la misma manera que se sabe apreciar que esa voluntad de Dios se está expresando también en lo otro y en los otros. En este sentido, su opción desaparece, pero no en tanto que algo privativo, que niega, que lo limita o disminuye, sino como afirmación máxima de la propia realidad de su ser, de la propia liberación del ser, de la máxima capacidad para actualizar, conocer y expresar esa plenitud del ser. De este modo desaparece la opción, pero en su lugar viene la liberación, que es lo que en el fondo la persona buscaba a través de su libre albedrío. El hombre dice, yo hago lo que quiero, no me gusta estar sujeto a nada ni a nadie, yo me vivo a mí mismo de un modo óptimo, cuando puedo elegir. Se valora enormemente la libertad, y eso es correcto. Y esto es debido a que, en el fondo, nos sentimos condicionados, limitados por la motivación de las cosas. Cuando podemos obrar como realmente queremos, cuando sentimos que nuestros actos son una expresión auténtica de nosotros mismos, auténtica porque nada exterior o artificial nos los imponen, vivimos esa libertad de elegir como algo extraordinariamente positivo. Esta vivencia auténtica de nuestro ser se traduce en una visión y expresión totales, únicas en cada caso, porque vienen de lo que es la naturaleza más profunda del ser, es decir, la mente divina, la voluntad divina. Esta voluntad divina es la afirmación máxima de nuestro ser, la liberación total. No es algo ajeno a nuestro ser, aunque desde el segundo nivel se ve como algo ajeno. Por esto muchas personas están librando una gran batalla. Por un lado quieren aceptar y conformarse con la voluntad de Dios, pero, por otro, están teniendo una resistencia profunda, están conservando su libertad, tal como la entienden, con todas sus fuerzas. Entienden la vida espiritual, la liberación, como un sacrificio de la libertad, como la negación de una serie de cualidades o atributos básicamente positivos del hombre. Y esto es completamente falso. La liberación, la unión con Dios, no exige renunciar a nada positivo. La unión con Dios es la culminación total de todo lo positivo que el hombre es. No hay nada auténtico que tenga que negarse, no hay nada auténtico a lo que se deba renunciar. Lo único que hay que sacrificar es el error, la inconsciencia, es decir, todo lo que no es auténtico. La afirmación, el descubrimiento real de nuestro ser, de nuestra verdad, y la verdad y el ser de Dios coinciden plenamente, por eso hay que entender la vida espiritual como un camino triunfante, no como un camino de dolor y sacrificio. Tan solo es sacrificio y dolor en el caso de que no maduremos. Puede establecerse una comparación con lo que nos ocurre en nuestra vida social. Hay personas que crecen y llegan a ser adultas y, sin embargo, siguen añorando todavía los juguetes que tenían de pequeños. Siguen pensando en lo bien que lo pasaban jugando, siguen sintiendo una añoranza por sus experiencias infantiles. En estos casos el llegar a ser adulto se convierte en una tragedia. El individuo ha tenido que renunciar, que sacrificar algo. En realidad, el crecimiento nos va viniendo de un modo natural, el placer que antes experimentábamos jugando lo encontramos ahora en otro tipo de actividad, igualmente auténtico, pero más maduro, más de acuerdo con la edad actual. Lo mismo ocurre en el aspecto espiritual, trabajar espiritualmente quiere decir descubrir cada vez lo auténticamente positivo, lo más bueno, agradable, gozoso y divertido que hay en todos los aspectos de nuestra vida. En todos. Se nos ha dado una imagen trágica del trabajo espiritual, y esto no es correcto, no responde a la realidad. Si se hace un desarrollo total, completo, integral, el trabajo espiritual consiste en ir pasando de un gozo a otro gozo cada vez mayor, porque se va de una expansión de la conciencia a otra expansión de conciencia mayor. Es una expansión de la conciencia de vivir. Por lo tanto, nuestro crecimiento se ha de manifestar precisamente en una mayor capacidad de gozar, en una mayor capacidad de ver claro, de operar, de actuar. En una mayor capacidad de sentirnos completos, auténticos, seguros.
Y esto en todas sus fases. Lo que ocurre es que en nosotros existen identificaciones muy profundas y cuando rozamos estas identificaciones vienen los periodos en los que uno tiene que esforzarse en continuar en el trabajo de búsqueda de lo positivo, de lo auténtico. Tiene que soltar lo que antes le servía de punto de apoyo, la identificación con su yo personal, con su personaje, con la función que hacía frente a los demás, en suma, con miles de cosas. Pero simplemente es un problema que consiste en ver claro y ver claro lo positivo, ver claro que esa identificación es un proceso negativo, desfasado, que no tiene vigencia, dada la capacidad actual de ver, entender y sentir. Debido a que nuestra intuición y nuestra visión están un poco desfasadas de nuestro modo efectivo de vivir, esto a veces se presenta como una lucha, un dolor, una tensión. Si se trabaja en esa toma de conciencia progresiva del yo, todo esto se va produciendo automáticamente. Es cuando se presenta de repente la vida espiritual como algo que hay que conseguir sacrificando a ella todo lo humano, que el trabajo se plantea como una renuncia constante, como un calvario. Pero cuando se aprende a vivir en cada instante, este trabajo ya no es tan calvario. Todo consiste en aprender a desidentificarnos poco a poco, en cada momento, en cada situación, descubriendo un poco más la verdad de cada momento. El hecho es que cuando se alcanza ese nivel superior la vida cambia por completo, porque la única ley que rige entonces es la ley de ser, esa plenitud, ese gozo, esa claridad, esa verdad. Y nada más. Y es este ser el que por sí solo se expresa, por sí solo dirige y administra. Desaparece por completo el sentido personal de la responsabilidad. El hombre supera la ilusión de que está llevando el mundo sobre sus propios hombros. Se da cuenta de que nunca lo ha llevado. Va viviendo entonces cada vez más lo que es real, lo que siempre ha sido real. Así, pues, fijémonos en que en todo este proceso lo único que va cambiando es nuestra capacidad de ver, nuestra conciencia. Y al cambiar nuestra capacidad de ver y de sentirnos cambian absolutamente todas las valoraciones y dejan de existir, por tanto, los sufrimientos. Como también dejan de existir las ilusiones, al tiempo que aumenta nuestra capacidad de vivir lo positivo, porque nuestra naturaleza intrínseca es 100% positiva. Así, pues, todos los problemas que surgen, en tanto que problemas de conflictos entre el bien y el mal, siempre son problemas que ponen en relación dos niveles. Una persona que está viviendo en un nivel trata de juzgar las cosas de otro nivel, sin darse cuenta de su desfase y de que sus leyes y valoraciones son, por tanto, distintas. Para la persona que vive toda ella en ese nivel primitivo del que hemos hablado, el luchar, el ganar y el perder, aunque se trate de luchas cruentas y dolorosas, no es en esencia negativo. Como no lo es para el animal. Está expresando todo su ser, tal como puede ser expresado. Por tanto, todo el proceso, con su dramatismo, es absolutamente afirmativo, porque está definiendo su capacidad de hacer, porque se afirma totalmente en este hacer, en este vivir, en este luchar, en este matar y en este morir. Está expresándose totalmente, y por ello esto es profundamente positivo. Pero cuando el hombre mira este proceso desde un plano superior, cuando tiene ya la idea de pervivencia de sí mismo como persona y ha descubierto unos valores de respeto mutuo, de seguridad basada en una valoración psicológica de los demás, entonces esta ley del más fuerte parece cruel, negativa, injusta. A la persona le parece que lo único justo es que cada uno reciba según sus merecimientos, que cada uno contribuya y participe de la vida colectiva y que todos protejan a cada uno. Estos son los principios operantes de todas las leyes sociales. Desde este plano se ve como extraño, sospechoso o peligroso el que se pueda vivir un nivel en el que se afirma que lo único real es la divinidad en expresión, un nivel en el que no existe proceso de dolor, en el que no hay necesidad de previsión, de planificación, de control, donde es posible vivir de instante en instante, en una visión total que se crea en el momento, en una acción total que regenera en cada momento. Cuando a la persona se le afirma que en este nivel superior no hay problema de responsabilidad humana, la persona siente recelos y malestares.
De la misma manera que un niño pequeño vería con recelo la vida del adulto que consiste en no tener padres, en no jugar, en estar metido en una oficina o en un taller durante muchas horas, etc. El problema siempre reside en que se está juzgando una cosa en función de otra. Por tanto, los elementos de juicio son inadecuados. También el problema de la insatisfacción que hay en todas las cosas, por ejemplo la insatisfacción de las personas que no ven clara la noción de que existe un ser superior trascendente, de que existe una verdad que es realmente verdad, de que el hombre puede conocer la verdad, de que existe un estado de felicidad que no es producto de autoengaño, sino que es objetivamente cierto. Esta insatisfacción es debida a que la persona está mirándolo de arriba desde abajo, y desde abajo es seguro que no se puede verlo de arriba. Partiendo de un nivel donde la noción de realidad se apoya en una visión objetiva, de lo concreto, y en un manejo concreto de lo que viene a través de los sentidos, todo lo que son intuiciones o aspiraciones de una realidad trascendente no pueden tener una base, no son sólidas, no están sometidas a este juego de opuestos, a este juego de relaciones. Así, pues, todo esto le parece a la persona como algo utópico, como algo que escapa a todo sentido de realidad, una pura ilusión. Por ello las personas que viven en este nivel creen que no se puede probar la existencia de un ser superior, ni llegar a una certeza, a una visión clara de la verdad, ni, por tanto, alcanzar esa vida superior de la que hablan los místicos. Y tienen razón, porque esto nunca se puede probar desde el segundo nivel. Esto, solamente se puede vivir, no probar, en el tercer nivel, y cuando las personas hacen oración, dado que su conciencia sigue estando en un nivel inferior, toda esa paz, toda esa felicidad o esas soluciones mágicas o fantásticas, los milagros, no tienen lugar. Y no es que no puedan suceder, es que es imposible que sucedan en aquellos niveles. En cambio, en el momento en que la persona vive, asciende al nivel superior, el milagro es la ley, no es milagro. Simplemente es un darse cuenta de que las cosas funcionan con una razón de ser completamente distinta, que todo está sujeto a una sola voluntad, a una sola inteligencia, a un solo criterio de amor. Aquí no se trata ya de mi bien en contraposición con el otro bien, no se trata ya de mi personalidad en contraposición con la fuerza de los elementos o con otra personalidad determinada, sino que hay solamente una inteligencia, una voluntad, un poder, un amor, y desde ahí eso está actuando, produciendo constantes milagros. Cuando la persona puede llegar a establecer un contacto con ese nivel superior, se establece un puente desde este nivel a los más elementales. No es una anulación de estos niveles elementales, sino un puente, un vínculo, porque la persona sigue viviendo una vida instintiva, sigue teniendo una afectividad y una mente concreta propias del segundo nivel, pero al mismo tiempo está teniendo otro canal de conciencia en un nivel superior. Entonces la persona se convierte en un canal de transmisión, donde la realidad superior puede expresarse y descender directamente hacia abajo. Y esta expresión de arriba a abajo es la transformación del yo. Es tan doloroso como la extracción de una úlcera. Lo de abajo está siempre sujeto a lo de arriba. Lo de arriba es la causa de donde procede todo lo que funciona. Su profunda naturaleza de amor tiende a provocar, a despertar, a inducir amor en todo. Su profunda y altísima energía tiende a dinamizarlo todo, casi sin que la persona se dé cuenta de que allí funciona una energía. Su profunda verdad tiende a aclarar las cosas. Pero no soy yo que aclaro, no soy yo que hago nada. En tanto que yo personalmente quiero hacer algo, aunque sea simplemente el atribuirme esa cualidad, ¿qué ocurre? Estoy cortando el paso, estoy cortando esta apertura. La presencia de lo superior, la presencia divina ha de ser una experiencia, ha de ser la experiencia del comienzo de nuestro nacimiento espiritual. Cuando la enseñanza tradicional nos habla de la fe, se refiere realmente a esta conjunción de la intuición y la aspiración. Ocurre tan solo que la fe, tal como nos ha sido enseñada, ha pasado a tener otras significaciones, otras connotaciones. Pero realmente la fe operativa es esta, la que es producto de la intuición y de la aspiración vividas al mismo tiempo, simultáneamente. Esto es algo que puede vivir todo el mundo, todas las personas, algo que está al alcance de todos.
No se necesita ser muy perfecto para esto. Es absurdo hablar de perfección a nivel personal. Tampoco se necesita ser muy inteligente para esto, porque nada tiene que ver con la inteligencia. En definitiva, no se necesita ser nada especial, solamente sentir esa demanda, vivir esa intuición de lo superior y tratar de estar con ambas cosas juntas, todo yo en silencio, y nada más. Y esto puede hacerlo absolutamente todo el mundo que sienta esta demanda y que tenga esa intuición de la realidad de la vida. Preguntas. Respuesta. Esa experiencia dura, al principio, generalmente muy breves instantes, pero se siente como algo particular, queda como algo único, a veces muy tenue. Esto es el comienzo de la entrada a ese nivel, el primer contacto consciente con lo espiritual, y esto es lo que hay que aprender a cultivar, es decir, a ponernos en condiciones propicias para ello. Nosotros no producimos la experiencia espiritual. La experiencia espiritual se produce instantáneamente cuando nosotros quitamos los obstáculos que lo impiden, cuando propiciamos nuestros mecanismos para ser un receptáculo de ella. Por este motivo, alguien definía la oración no como una expresión, sino como un saber escuchar. La oración es antes que nada, decía, saber escuchar. Primero ha de haber esa polarización, ese ir todo yo, subir de puntillas a lo más alto de mi aspiración y de mi intuición, y quedarme así en simplicidad, en silencio, todo yo atento y receptivo. De ahí se sigue automáticamente la experiencia. Y si la experiencia no se presenta es simplemente debido a que no se acaba de conseguir esa tranquilidad, este silencio, esta calma, silencio y calma que, por otra parte, tampoco han de ser profundísimos y especialísimos. Esta es una experiencia en realidad muy próxima a todos nosotros. Cuando se empieza a vivir esto se puede empezar a hablar de vida espiritual, algunos lo viven en cierto modo, pero todavía no se dan cuenta. Entonces lo espiritual empieza a ser lo que ha de ser una experiencia, y el crecimiento espiritual es crecer en experiencia, es penetrar más y más en esta auténtica vida espiritual. La vida espiritual no consiste en unas formas determinadas, en unas creencias, en unos ritos, en unas prácticas, deberes u obligaciones. Todo esto tiene muy poco que ver con la vida espiritual en sí, todo esto puede, en cierto modo, predisponer, ayudar, pero no es la vida espiritual. La vida espiritual consiste en que el espíritu se exprese experimentalmente en mí. Así, pues, vida espiritual es igual a experiencia espiritual. Respuesta. La vida espiritual se puede hacer conjuntamente con la experiencia del yo, porque realmente se hace mejor cuanto más se vive profundamente el yo. Cuanto más uno es profundamente consciente de sí mismo, más próximo está a esta presencia y a esta experiencia de la presencia divina. Hemos dicho en capítulos anteriores, el trabajo del yo es la realidad, la única realidad percibida en nosotros como sujetos. El trabajo de unión con Dios es integrarnos con la única realidad vivida como objeto trascendente y absoluto. De hecho, solo hay una realidad y solo existe una noción, una conciencia posible, de realidad, solamente que esta conciencia de realidad está fragmentada, la percibimos fragmentariamente, porque la percibimos a través de vías diferentes. La realidad del mundo la percibimos a través de los sentidos, a través de la zona cortical donde se registran todos los estímulos de los sentidos. La del yo viene inicialmente a través de las vías propias afectivas, por lo que percibimos, primero, nuestra propia biología, luego, nuestros propios procesos internos subjetivos de pensar, de sentir, de querer y, finalmente, la conciencia del yo como sujeto. Esta es una vía que actúa principalmente a través del diencéfalo. Luego está la percepción de lo trascendente, percepción que realizamos a través de vías completamente distintas, parte de la zona cortical superior y otras partes no identificadas neurológicamente, pero que nosotros tendemos a ubicar en el espacio siempre hacia arriba, nunca hacia afuera ni hacia abajo, que es donde ubicamos las demás zonas de realidad. Por tanto, esta fragmentación no responde a algo arbitrario, sino a un modo particular de nuestro desarrollo y crecimiento en conciencia. Respuesta. Lo que nos da el ser superior es solamente testimonio de lo que es. Es como la sombra, como el perfume de la flor,
una cosa es el objeto que proyecta la sombra y otra la sombra en cuestión, una cosa es el perfume y otra la flor. Pues bien, esta paz, esta calma, esta profundidad, esta claridad, esta alegría es solamente el perfume de lo que es en sí esta realidad. Y todo el desarrollo espiritual consiste en ir creciendo, en ir pasando del perfume a la flor. Sin embargo, antes de querer introducirse en la flor, primero hay que haber percibido el perfume. Todo esto, recordadlo, es para vivirlo. No se aprende leyendo o escuchando. Esto es la base de la experiencia. Si os preocupáis solo de leer o escuchar, estáis perdiendo todas las infinitas posibilidades que esto ofrece.